Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Continuamos con la lectura del 7º capítulo del Evangelio de San Marcos. A partir del día de ayer comenzamos este capítulo y ayer iniciábamos con una controversia entre los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén con los discípulos de Jesús. Decíamos ayer cómo la ley de Dios, la ley que Dios había dado al pueblo, era una ley encaminada hacia la comunión. Todos los preceptos que Dios le había dado a Moisés tienen como objetivo la comunión entre nosotros, el amor a Dios, la unidad con Dios, pero eso se ve reflejado luego en la comunión con los hermanos. Y el día de ayer decíamos, los escribas y los fariseos comenzaron a poner demasiadas restricciones, demasiadas tradiciones en nombre de la ley que llegaron a vaciar de contenido la ley. Cuando perdemos de vista el mandamiento de Dios, es decir, la unidad, la misericordia, el amor, y anteponemos a eso cualquier otra cosa, entonces estamos vaciando de sentido la ley. Y ayer lo veíamos, y Jesús les habla muy fuerte a los fariseos: ustedes han violado la ley, ponen cargas inútiles, y fuertísimo hablando de los papás. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y ustedes hicieron todo para esquivar este sentido verdadero de la ley y rompen la comunión. De hecho, ayer decíamos, como conclusión del Evangelio, ni siquiera participaron de la mesa, ¿no? Ahí se ve claramente cómo escribas y fariseos rompieron la comunión. Y el día de hoy continúa el capítulo, continúa esta discusión. Y ahora el Señor pone en claro precisamente que no todo lo que está fuera y entra es malo. Los fariseos y los escribas tenían esta creencia, o más bien lo hicieron a propósito porque les convenía. Pero cuidado, porque este criterio de discernimiento que el Señor hoy nos regala aplica a nuestra vida cotidiana. De repente nos la pasamos culpabilizando las cosas exteriores o diabolizando todo lo que existe. Y entonces decimos: no, es que la culpa la tienen otros, ¿verdad? La culpa es del celular, la culpa es de la televisión, la culpa es de la música, la culpa es de las personas que hacen y dicen y estas cosas. Y continuamos a creer que todo lo que está afuera es algo malo. Y satanizamos todo. Y el Señor hoy nos repite: atención, lo de afuera no es lo que daña al hombre. Lo que verdaderamente nos daña es lo que nace desde aquí adentro.
Cuidado con satanizar las cosas exteriores. La creación y todas las cosas que Dios ha hecho son para beneficio del ser humano. Pero si esas cosas las comenzamos a utilizar de manera equivocada, si no somos capaces de colocar un límite a las cosas, es ahí cuando comienzan los problemas. El que tengamos una televisión no quiere decir que la televisión es del demonio y todo lo que sale en la tele es de Satanás, pero depende mucho de la intención con la que tú la veas y para qué la utilices y cuántas horas le dedicas a aquello. Por ejemplo, en el celular, hoy está muy de moda pasarse 4 o 5 horas en el celular y luego dicen los papás, es que es el demonio el celular, ¿verdad? A ver, no, la tecnología es buena, pero si tú no eres capaz de ponerte un límite en el uso del celular, la cuestión está saliendo desde dentro, desde ti, que no sabes colocar. Igual con el alcohol, igual con otras cosas. Hay que aprender a llevar a cabo este criterio de discernimiento. Recuerdo que San Pablo, en una de sus cartas, tiene otro criterio de discernimiento que va de la mano con este. San Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Atención con esto, es muy interesante. Todo me está permitido, es decir, todo lo que Dios ha creado está a mi disposición, pero yo tengo que tener la suficiente sabiduría para saber qué es lo que me conviene. Y entonces sí, poder utilizar las cosas que Dios ha creado para bien, no para manchar, como dice el texto del Evangelio del día de hoy. Pidámosle a Dios entonces esta sabiduría, como la de Salomón, para poder identificar qué es y hasta dónde podemos utilizar las cosas exteriores. No satanizar todo, no verlo todo como algo malo, sino al contrario, aprender a descubrir ahí la bondad de Dios y sobre todo aprender a ponernos límites para el buen uso de las cosas, de los alimentos, de todo lo que Dios nos ha ofrecido en su creación. Vamos a pedirle eso al Señor. Presentamos nuestras ofrendas.